Ok, bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Este es otro momento más en que nos reunimos para oír de la palabra del Señor en medio de tantas cosas del mundo, en tantas cosas que están pasando, como el Mundial. Yo sé que muchos no están muy enterados del Mundial o no les gusta mucho el fútbol, pero el mundo está en eso ahora y nosotros sacamos un momento y un rato para decirle al Señor, Señor, aquí estamos. Señor, necesitamos de ti. Señor, tú eres el número 10, el que hace todo, el que coordina todo. Así que con un solo objetivo, que es oír tu palabra, agradarte, bendecirte, amarte y glorificarte en el nombre de Jesús. Señor, amén y amén. Bueno, hoy vamos a empezar un poco con lo que yo estaba diciendo sobre el mundial y todo eso. Vivimos en un mundo lleno de fantasías, de ilusiones, de medias verdades. Queremos muchas veces creer solo lo que nos conviene, solo lo que nos conviene lo queremos creer. Somos como un poco egocéntricos, un poco centrados en nosotros mismos. Por eso creemos muchos, o creen muchos, porque yo sé que los que estamos aquí no lo hacemos, sino que muchos creen en un Dios a medias. ¿Qué es un Dios a medias? Un Dios a medias es aquel que me va a hacer el milagro. Un Dios a medias es aquel que va a correr a socorrerme en mi necesidad, que Él lo va a hacer. Él lo hace, pero que solamente lo esperamos para ese momento, para que esté conmigo en medio de mi necesidad, para que esté conmigo y me haga el milagrito, y ahí lo dejamos no más, ¿verdad? Creemos solamente, unos creen solamente en eso. Y hay otras personas que van un poco más allá, hay otras personas que dicen que no creen en Dios. Dicen, no, yo no, yo es que en realidad no creo en Dios, no creo, ¿verdad? Y es acá donde viene la pregunta, ¿por qué Dios? Y yo digo, ¿por qué no? O sea, ¿por qué Dios? Y yo digo, y nosotros mismos decimos, ¿y por qué no? Entonces, esta palabra que Dios me trae a mí ahora es, ¿por qué Dios? ¿Por qué no? Es Él suficiente. O sea, Él el que lo llena todo. Muchos a veces tenemos esas preguntas. A veces, como empecé, pensamos, ¿por qué a mí me está pasando esto? En vez de decir, ¿para qué me está pasando esto? ¿Cuál es el sentido de lo que me está pasando a mí? ¿Qué quieres mostrarme a mí, Señor? Entonces, ¿es el Señor suficiente para nuestras vidas? Esa es una pregunta que nos debemos de hacer todos en este momento. Y yo creo que al final, pues vamos a, a estar de acuerdo con que sí, con que Él es suficiente, pero cada uno va a decidir. Es como volver yo sé que llevamos mucho tiempo caminando en el Señor, unos obviamente están empezando, pero para los que estamos aquí, unos que estamos un poco más de tiempo con el Señor, pues sabemos que Él es suficiente. Pero volvamos a hacer esa pregunta como cuando empezamos. Porque yo me imagino muchas veces, no sé, a mí no me tocó personalmente eso, pero a lo mejor muchas personas le hablan de Dios y dicen, pero esto sí será verdad, sí será tan bueno. O sea, ¿por qué veo, por ejemplo, a Jenny que cambió y sí será verdad o estará fingiendo? Estará solamente quiere nada más hacer una pantalla como para atraerme a mí, ¿verdad? Y entonces me puse a analizar y a orar y me di cuenta que hay varios puntos para responder eso, si Él es suficiente o no. Primero, el primer punto es que para conocer a alguien tenemos que compartir con esa persona. Entonces, para conocer a alguien, tenemos que compartir con esa persona. Entonces, ¿Él es suficiente? Pues vamos a conocer a Él y nos vamos a dar cuenta si es suficiente o no para nosotros, ¿verdad? Entonces, tenemos que compartir con esa persona. El primer punto es conocerla, ¿verdad? Y conocerla es qué, es saber qué le gusta, qué no le gusta, saber qué le enoja, saber qué la hace feliz, saber qué la entristece. Es como una relación, y es que en realidad es una relación. Um, Cuando uno está enamorado, como
Yo sé que yo estoy, y todos estamos de Dios, pero en el plano terrenal, cuando yo estoy enamorado de Alina, yo quiero conocer de ella. Por eso es que existe ese periodo de noviazgo, de uno conocerse, qué te gusta, qué no te gusta. Porque uno no quiere, ¿qué te hace triste? Por ejemplo, es algo bien importante. Por ejemplo, una de las cosas que yo pienso mucho es no hacer triste a Lina. O sea, yo hago todo lo posible por no hacer triste, no hacerla triste. Y si ella se pone triste, pues hago todo lo posible para sacarle una sonrisa a ella. Eso es conocerlo, ¿verdad? Entonces, a medida que lo voy conociendo, me doy cuenta que ella tiene unos valores y unas cosas que me llenan a mí, que me, que me, que me complementan a mí, así como yo tengo unas cosas que también la complementan a ella. Entonces, al ir conociendo nosotros a Jesús y ir sabiendo qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, qué es lo que le entristece, qué es lo que lo enoja, porque él también se ha enojado, qué es lo que lo enoja, a medida que vamos comprendiendo todo eso, vamos a saber hacer las cosas que le agraden a él, no por hipocresía, sino porque me gusta que él esté feliz. Es lo mismo con la pareja, me gusta que ella esté feliz. A mí me gusta, yo muchas veces le digo a ella, a mí me gusta verte feliz. Y es una realidad, me gusta verla feliz. Pero no lo hago con hipocresía, me hago porque me encanta eso. Entonces, conocer a la persona. Y la forma más directa de conocer, porque es muy fácil conocer a la persona. Por ejemplo, yo no conocía a Edison, ¿verdad? No conocía a Mari, a la mamá, al hijo, a Eddie. No los conocía, pero a medida que los fui a visitar y que hablé con ellos, los fui conociendo. Y a medida que nos vamos intimando más, vamos a conocernos mucho más. Eso es ahora. Pero ¿qué hacemos con alguien como el Padre, verdad? La forma más directa de conocerlo a Él es a través de su palabra y de su palabra completa, no solo de lo que nos conviene en un momento determinado. David, ¿cómo así que de su palabra y su palabra completa? Tenemos que leerla, tenemos que leer la palabra. Esa es una forma de conocerlo a Él, leyendo su palabra. Otra forma de conocerlo a Él es intimando con Él. Pero la forma más directa de conocerlo es leyendo. Es como que Él está con nosotros porque Él dijo, Jesús dijo, es bueno que yo me vaya porque les voy a traer al Espíritu Santo. Y en mi nombre, o sea, en el nombre de Jesús, van a hacer cosas más grandes de las que yo hice. Y entonces yo digo, ¿qué cosas más grandes de las que Él hizo voy a hacer yo? Si yo no lo conozco a Él, si yo no leo la palabra, no voy a saber qué fue lo que Él hizo. Porque Él en su palabra está diciendo, yo voy a hacer cosas más, tú vas a hacer cosas más grandes de las que yo hizo. En nombre de Jesús, no en tu nombre. En nombre de Jesús vas a hacer cosas más grandes. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para saber si Él es suficiente, para saber por qué Dios o por qué no, y podamos escoger, es conociéndolo a Él. Y ahí tomamos una decisión. Ahí vamos a tomar una decisión, ¿verdad? Vamos a Juan 8 del 31 al 32. Juan 8 del 31 al 32. Cuando lo tengan, me alzan la mano, me dicen amén y yo continúo. Juan 8 31 32. Dice, en la nueva versión internacional, dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él, a los judíos, a todos los judíos, no, a los judíos que habían creído en él, y les dijo, si se mantienen fieles a mi palabra, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, punto número uno, para conocerlo a Él y para saber si Él es suficiente, tenemos que ser fieles a Él, conocerlo a Él y conocer su verdad y permanecer en Él. Y su palabra nos hará libres. Pero entonces,
¿Cuál es su palabra? ¿Dónde encontramos su palabra? Ahí viene lo que yo estaba diciendo al principio. La encontramos en la intimidad con Él, la encontramos leyendo su palabra, pero más que leyendo su palabra, comiendo su palabra, comiendo esa palabra. En la palabra Dios nos habla de muchas formas. Entonces, a veces nosotros somos muy literales y decimos comiendo la palabra, o sea, voy a comer la palabra, me la voy a tragar. Literalmente es haciendo que esta su palabra sea parte viva en mí, sea parte activa en mí. Mire cómo lo vamos a ver. Vamos a ver a Ezequiel 3 del 1 al 3. Entonces, el primer punto es conocerlo y lo estamos trayendo y lo estamos conociendo en este momento a través de su palabra. ¿Por qué? Porque a través de su palabra lo conocemos y y esa verdad nos va a hacer libres. Y tenemos que comer de su palabra. Ahora ya va un poco más profundo. No solamente dice, conoce mi palabra, lee mi palabra, sino come mi palabra. En Ezequiel 3 1 al 3 dice, y me dijo, hijo de hombre, cómete este rollo escrito y luego ve a hablarle al pueblo de Israel. ¿Qué es lo primero que tenía que hacer? Comer ese rollo. Y luego que ir a hablar. Entonces, lo vamos a desglosar un poquito, pero sigamos leyendo. En el 2 dice, yo abrí la boca y él me hizo comer el rollo. Y luego me dijo, hijo de hombre, cómete el rollo que te estoy dando hasta que te sacies. Ahí sí ya tenemos la libertad de saciarnos de eso, de saciarnos de su palabra. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, cuando yo voy a cenar con Alina o con Santiago, vamos a comer algo, y entonces uno dice, hasta aquí llego porque aquí estoy satisfecho. Con la palabra satisfecho es poco, porque hay un nivel más allá de satisfacción. Es saciarme de la palabra. O sea, hasta que como cuando, piensen ustedes en la cosa que más les guste comer. Va a llegar un momento en que van a decir, uy, hasta aquí ya, ya no más, no más, no me den más empanadas, ya estoy lleno de las empanadas. Pero en la palabra está diciendo hasta que te estés, cómetelo hasta que estés no satisfecho, sino que dice hasta que te sacies de él. O sea, esta más me va a caer mal. No, en la palabra no te va a caer mal. Esta más me va a caer bien. Venga esa empanada otra vez para acá. Venga esa empanada otra vez para acá. Hasta que te sacies. Y entonces sigue continuando y dice, me lo comí y era tan dulce como la miel. Entonces, en esta palabra, Ezequiel aceptó, porque a él le dijeron, le dijo, el mensajero de Dios le dijo, come, y él aceptó. Comió, absorbió, degustó el mensaje de Dios. O sea, quedó no satisfecho, sino saciado de su palabra. A eso es lo que nos está invitando Dios hoy. Que si lo queremos conocer, de que si queremos saber si Él es suficiente, tenemos que comer la palabra hasta que nos saciemos de la palabra, hasta que nos saciemos de Él. Algo que lo leí lo más de bonito, dice, el comer el mensaje significa, el comer el mensaje no significa que Él era el mensajero, más bien significa que Él sería el mensaje. Dijo, cuando comemos la palabra, nos convertimos no en el mensaje de Dios, sino en el mensajero de Dios. No en el No, mensaje. no en el mensajero, sino en el mensaje de Dios. O sea, nos convertimos en su mensaje, en su palabra. Por eso es que decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso es que decimos, sé tú hablando por mí y no yo hablando por mi sentir. Eso me pareció supremamente bueno y supremamente lindo.
Dice, anoté ahí, los profetas son llamados a reflejar en sus propias vidas el mensaje que proclaman. O sea, un profeta vive el mensaje que proclama. Un profeta vive el mensaje que proclama. Y si volvemos otra vez a seguir desglosando esa palabra de Ezequiel, dice, esa palabra, dice, la verdad nos hará felices. Ahí no dice la verdad nos hará felices. Dice, la verdad nos hará libres. En Juan. En el mismo Ezequiel. ¿En sí? Sí. Ah, No. no, en Juan, perdón. Dice, la verdad los hará libres. La verdad nos hará libres. ¿Nos hará libres de qué? De la esclavitud de nuestro pasado, de la esclavitud de nuestro pecado, de la esclavitud de nuestra religión. La palabra de Él nos va a liberar completamente de todo. Esa palabra debe ser abrazada, puesta en práctica a través del proceso de la madurez espiritual. Esa palabra debe ser abrazada y puesta en práctica a través del proceso de la madurez espiritual. En otras palabras, de gloria en gloria y de victoria en victoria, llevándonos de un punto A al punto B, sacándonos del cuadrito y llevándonos a un punto mejor. Ese punto mejor puede que tenga obstáculos, puede que tenga barreras, pero créanme que ese punto no vamos a ir solos, vamos a ir con él. Entonces, verdad es igual a realidad. Al leer su palabra, nosotros abrazamos su realidad y su realidad trae libertad a mi vida. Al abrazar su realidad, esa realidad que es la de él, es la que va a traer la libertad a mi vida. Entonces, el primer punto es conocerlo. ¿Para qué? Para que nos haga libres, para comer de Él, para conocerlo a Él, para hacer el mensaje, su mensaje, más que dar un mensaje, ser su mensaje. Y el segundo punto es andar con Él, andar con Él. Cuando nosotros estamos andando con Él, ahí nos vamos a dar cuenta si Él es suficiente. Es que eso es parte del conocimiento, como cuando yo estoy en el momento de conquista con Alina, no solamente quiero saber qué es lo que le gusta, qué no, sino que tengo que andar con ella, tengo que empezar a compartir con ella, llevarla a cine, llevarla a comer un helado, llevarla a andar con Él constantemente. La palabra, eso nos dimos cuenta en el discipulado de los martes, que a los que no han asistido al discipulado, los invito, los martes hay un discipulado a las 8 de la noche, ¿cierto? A las 8 de la noche, también por acá por Zoom. Y entonces en ese discipulado nos dimos cuenta que la palabra está llena de parábolas y explicamos qué es lo que es una parábola, ¿verdad? Y cómo Jesús usaba la parábola. ¿Verdad? Y esas parábolas nos muestra qué sucede cuando conocemos al Señor, cuando andamos con Él y qué sucede cuando solo queremos hacer nuestra voluntad. O sea, va a haber muchas veces las parábolas nos muestran dos paralelos. Si tú haces esto, vas a obtener esto y si tú haces aquello, vas a obtener aquello. O sea, ¿qué vamos a obtener? Andando con el Señor y qué vamos a tener andando sin Él, conociendo al Señor o desconociendo al Señor. Vamos al Salmo 1:6. Bienaventurado varón que no Salmo 1:6. Amén. Dice, porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malvados lleva a la perdición. En esa dice, porque Jehová conoce el camino de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos. Ese dice en otra versión. En esta va un poco más allá. Dice, no solamente conoce el camino de los justos, sino
también sabe que la senda de los malvados los lleva a la perdición. Entonces dice, queremos andar y conocer más a aquel que conoce, queremos andar y conocer más a aquel que conoce nuestro camino. Esa es una pregunta. O sea, ¿con quién queremos andar? Yo quiero andar con aquel que conoce para dónde va. Yo soy malo para el GPS, soy malísimo. Voltee en la casa que está de amarillo y baje hasta la casa de azul y va a encontrar un árbol verde y hago una izquierda. ¿Qué pasa si me pintan la casa? Me jodo. Hasta ahí llegué. Entonces, ¿con quién tengo que ir? O pongo el GPS, que eso ya es la hora de ahora, o me voy con Alina que sabe el camino, terrenalmente, sabe el camino. No es que ella sepa el camino. El que sabe el camino es el padre, pero terrenalmente la que sabe el camino para dónde ir es ella, porque ella es mi GPS. Entonces es lo mismo, queremos andar con aquel que conoce nuestro camino. Si somos justos, Él nos cuida y nos lleva por el sendero de la justicia. Nos guía y nos lleva por el sendero y por el camino justo, siendo justos a Él. Él nos va a llevar por el camino de la justicia, el camino correcto. Mas si hacemos nuestra voluntad, estaremos yendo por caminos de perdición. Es bien simple. O sea, si hacemos lo correcto y estamos andando con Él, Él nos lleva a senderos justos. Si hacemos lo que nos da la gana o lo que creemos que es, si no creemos en Él, como pues, empecé al principio, que crees o sea, conoces a Dios, quieres conocer a Dios, ¿qué es esto? Como la pregunta de ahora, ¿por qué Dios? Ah, no, yo no quiero saber nada de Dios. Lo más probable es que cojas el camino que no es. Lo más probable es que cojas el camino incorrecto. Conociéndolo a Él, que es el camino, la verdad y la vida, vamos a llegar donde es, ¿verdad? Entonces, tenemos que conocerlo a Él, tenemos que andar con Él y en Él, Él es tan bueno, tan bondadoso, tan dadivoso, que nos muestra que en Él hallamos plenitud. Ese es el tercer punto. En Él hallamos la plenitud. Mire Colosenses 2 del 8 al 10. Entonces estamos conociendo y leyendo la palabra para darnos cuenta si Él, o sea, al final de todo este servicio, vamos a darnos cuenta, Él es suficiente, Él sí nos llena, ¿verdad? ¿Por qué Dios? Porque Él es el camino, la verdad y la vida, porque Él sabe la dirección, porque Él es el que nos guía, porque Él es el que Él es la luz, Él es nuestra lámpara. Él es nuestro guía, Él es nuestro Padre. Por eso escogimos a Él. Tenemos la opción de no escogerlo, porque Él es tan omnipotente, omnipresente, Él es todo en todo, que Él puede decidir por nosotros, pero Él decide no hacerlo. Él decide que lo amemos por lo que Él es, no por lo que Él hace. Por eso es que mucha gente busca solamente el milagro y luego desaparece. Cuando nosotros tenemos que buscarlo a Él es por lo que Él es. Y más que aprender de Él, decirle y preguntarle al Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿En qué puedo ayudar que se divulgue tu reino acá en la tierra? Hacemos su voluntad y Él se encarga de nosotros. Es un cambio justo, es un cambio perfecto, ¿verdad? Entonces, en Él hallamos plenitud. Colosenses 2 del 8 al 10 dice, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Todo parecido con la realidad.
es mera coincidencia. Eso es lo que está sucediendo ahora. Ahora en este momento nos quieren atrapar con filosofías huecas, con disparates elocuentes, con pensamientos humanos o con poderes espirituales de este mundo, porque ojo, hay también poderes espirituales en este mundo, pero no son los de Cristo. Entonces, todos los que están en el mundo, que no van, que dicen no creo en Dios, Él no es suficiente, están aquí. Están siendo atrapados por filosofías huecas, disparates elocuentes, que nada hacen que nacen del pensamiento humano y los poderes espirituales de este mundo, mas no los de Cristo. Mira esta versión. Acá dice, en español dice, la ciudad que nadie os traiga. Mira. ¿Ah? Mm. Oh, cuidad de que nadie os distraiga ni os intimide en su intento de apartados de la plenitud de Cristo, apartando gran sabiduría cuando en realidad están ellos, Aparentando. aparentando gran sabiduría cuando en realidad están ellos llenos de interminables argumentos de lógica humana, pues se guían por juicios humanos y nublados, basados en la mentalidad del sistema mundial y no en las verdades ungidas del ungido. Cuando uno lee la palabra y lee, por ejemplo, esto, Colosenses 2 del 8 al 10, estamos nada más leyendo el 8, uno dice, eso fue escrito hace miles y miles y miles de años. Y eso es lo que está pasando ahora. Ahora en este momento estamos en la euforia del mundial y queremos obviamente está Ecuador, está Argentina, está Brasil. Está Paraguay, está Uruguay, está Estados Unidos. Bonito, une al mundo, ta, 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 ta. Pero mire la inauguración en México. Pura alabanza y pura cosa, Puro ritual. puro ritual al enemigo, alabando al enemigo constantemente. Esas son cosas que nos atrapan. Y lo tremendo es que muchas veces decimos, o no lo vemos, o si lo vemos, decimos, qué bonito que quedó esa ceremonia de inauguración. Qué bonito ver a ellos ahí cantando y danzando. Eran puros rituales. Con eso no quiero decir no vean el mundial. No, es que el mundial es bonito. A mí me gusta el fútbol. Pero Puro. tenemos que estar atentos a esas cosas, porque es que eso se escribió hace siglos y aún se ve. Dice, no permitan que nadie nos atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen de un pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Y en el 9 nos trae la verdad. Dice, pues en Cristo habita toda plenitud de Dios en cuerpo humano. En el 10 dice, de modo que ustedes, o sea, nosotros los que estamos aquí y los que crean en el Padre, que eso es lo que ese es nuestro trabajo, dice, de modo que ustedes también estén completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. O sea, nosotros somos completos en Cristo, completos en Cristo. Él nos da la plenitud, Él nos llena, Él nos da esa paz que estamos buscando. Él nos da esa sabiduría para poder distinguir y decir, esto es del mundo, esto no es del mundo. Esto es del enemigo, esto es de Dios. El mundo nos mantiene cautivos. En griego, el versículo 8 quiere decir cautiverio. O sea, todo ese versículo 8 en griego quiere decir cautiverio. Pero el versículo 9 nos muestra que Él es nuestra fuente. Esa es otra verdad que trae la palabra. Muchas veces Dios nos está mostrando. Es que no solamente nos muestra lo que no debemos hacer, sino lo que debemos hacer.
lo que ganamos haciendo lo incorrecto, pero lo que ganamos haciendo lo correcto. Entonces tenemos que saber qué es lo que Él nos enseña, conocerlo a Él, andar con Él y darnos cuenta por medio de la verdad, que es esta que acabamos de leer, de que Él es nuestra plenitud, de que Él es nuestra fuente, de que Él nos llena. David, Él nos va a quitar los problemas, no, pero Él nos llena en medio de nuestros problemas. Él nos llena en medio de nuestras dificultades. Él nos llena en medio del desierto. Y es allí donde vamos a encontrar la paz, es allí donde vamos a encontrar el entendimiento, es allí donde vamos a encontrar el gozo. Por eso es que, como al principio dije, ven a Jenny y la ven feliz y dicen, ¿pero por qué? No es porque ella cambió, es porque Dios la cambió. Está llena de Él y Él le da paz, le da entendimiento, le da gozo, le da sabiduría en medio de las tinieblas que ella puede estar viviendo en un momento determinado. Entonces uno dice, ¿por qué Dios? Y yo digo, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? El cuarto punto que es que Él es suficiente. O sea, al principio decíamos, ¿es Él suficiente? Y aquí estamos dando la respuesta. Él es suficiente. El saber que Él es suficiente y depender de Él implica que en Él tenemos todo, paz, gozo y sabiduría y muchas otras cosas más. También debemos saber que el ser parte de Él hemos sido creados nuevamente y por tal motivo tenemos una nueva vida. Y la vida nueva trae consigo un cambio. Ojo. Entonces, Él es suficiente. Al estar en Él, somos nueva criatura. Y al ser nueva criatura, trae consigo un cambio en nosotros que nosotros debemos de hacer, no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Él. Cambiar, no en mis fuerzas, porque en mis fuerzas yo no voy a poder, sino en las fuerzas del Padre que lo puede todo. Mire Colosenses 3:5 y luego 3:8. Vamos primero al 3:5. ¿Por qué? Porque es que eso implica un cambio que tenemos que hacer nosotros en Cristo. Muy importante eso. No es un cambio en que yo voy a poder, yo voy a poder, yo voy a poder. No, no vas a poder. En Cristo. Colosenses 3:5 dice, ya lo tienen. Sí. Así que hagan morir las cosas pecaminosas terrenales que acechan dentro de ustedes. Entonces, entre nosotros, ¿qué tenemos? Cosas pecaminosas, cosas terrenales. ¿Por qué? Porque hemos sido influenciados también. Primero, nacimos en pecado y para sumarle a eso, somos influenciados con cosas filosóficas y disparates elocuentes, como leímos anteriormente. Entonces aquí nos está diciendo, así que tenemos que morir a eso, tenemos que morir a cosas pecaminosas y terrenales que acechan de entre ustedes, no tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. Yujú. Entonces, implica un cambio. Sí, Él es suficiente. Sí, yo lo reconozco, pero implica que yo tenga un cambio en Cristo. Y ya entonces ya vamos a saber el billete falso del billete verdadero y vamos a escogerlo a quién, a Él, que es el billete verdadero, que es la verdad. Miren, el 8 dice, más abajito, porque ese es el 5. En el 8 dice, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia, el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. O sea, hoy venimos,
como a desnudarnos delante del Padre y decirle, esto es lo que yo tengo, yo voy a sacar esto de mí, pero en tus fuerzas, y tú me vas a ayudar constantemente, eso no es de un solo día, constantemente, constantemente. Y cuando Él nos saque esas cosas que no deben de estar en nosotros, inmediatamente pedirle a Él que nos llene de su amor, de su paz, de su misericordia, de todo, porque donde saque eso y no entre su paz, su amor, su misericordia, el enemigo va a volver a entrar y va a volver a entrar con más fuerza. También lo dice en la palabra, no la hemos leído, pero también lo dice así. Estoy parafraseando, pero en la palabra dice así. Si no llenamos eso, el enemigo lo vuelve a llenar y lo vuelve a llenar con cosas más fuertes. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos de elegir a Dios porque Él es suficiente. Dios nos invita hoy a que volvamos a Él, al camino, la verdad y a la vida. Y nuestro llamado es permanecer en Él. O sea, no solamente volver a Él, sino permanecer. ¿Hasta cuándo? Hasta el final, que es el principio en realidad. ¿Cuál es el final? Lo que nosotros partamos con Él o que Jesús vuelva de nuevo y vengamos a nosotros a reinar acá con Él también, ¿verdad? Si no tenemos estos son unos puntos que vi esta semana, Jenny mandó un videoclip de alguien, de un futbolista hablando de fútbol, muy bonito, una conversación que tenía con Marcos Brunet, y saqué varios punticos de ahí. Y una de esas es, dice, si no tenemos a Cristo, estamos en derrota. Si no tenemos a Cristo, estamos en derrota. Y otra cosa que me llamó mucho la atención, por lo del fútbol también, dice que Cristo es céntrico, cén- céntrico del centro. Y dice, un jugador de fútbol, si el centro está bien, todo el equipo está bien. O sea, si él es el centro de nosotros, vamos a estar bien. Yo siempre pensaba, como dicen aquí en el fútbol americano, dice, una buena defensa es un buen ataque. O sea, si yo ataco, entonces va a ser mejor que defenderme. Pero aquí aprendí que todo se basa en el centro. Y si el centro está bien, todo está bien, para adelante y para atrás. Entonces, ¿por qué? Porque Dios, si lo traemos a la palabra, Dios es céntrico. Y si nos centramos en Él, si Él es el centro de mi vida, en todo lo que yo haga, entonces vamos a estar bien. Otra cosa que dijo él ahí es que Dios no nos quitaba la voluntad de escoger, aunque lo puede hacer. Él puede hacerlo, pero Él no nos la quita, porque quiere que nosotros vayamos a Él por lo que Él es, no por lo que Él hace, sino por lo que Él es. ¿Y sabe qué? Para terminar, van a haber dos punticos más, pero para terminar, es imposible escapar de Cristo. O sea, para todos aquellos que digan, yo no creo, Él no existe, Él sí es suficiente. Mire, es imposible escapar de Él. Imposible. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Vamos al Salmo 139 del 1 al 8. Es imposible. O sea, eso de que yo no creo, entonces es hablar de más. Eso porque no, es imposible escapar de Él. Es imposible. Mira el salmista en el Salmo 139 del 1 al 8. Dice, Señor, tú me examinas y me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees mi pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún
la palabra a la lengua cuando tú ya sabes todo. Tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo atenderlo. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, ahí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo de los demonios de la muerte, ahí también estás tú. Él está en todos los lugares, en todas partes, en todo lugar. Una de las cosas que dijo él, que nadie es libre si no está preso. O sea, él estuvo preso en la cárcel y ahí, en la cárcel, estaba Dios también, porque ahí está. Pero todos estamos presos en el Todos, pecado. sí, y Dios es el que nos libera. Dios es el que nos ama. Dios es el que nos sana. Dios es todo en todo. Y mientras estábamos haciendo la alabanza, estaba pensando y decía, aunque todos los que estamos aquí lo hemos hecho, ¿por qué no volvemos a hacerlo? Y le voy a decir a Lina que me ayude a que hagamos la proclamación de fe una vez más, a que volvamos otra vez a decir, Señor, ¿sabe qué? Tú eres todo. ¿Por qué Dios? ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Si Él es el centro de mi vida. Volvamos otra vez a hacer eso. Volvamos otra vez a empezar. A lo mejor tenemos que empezar de nuevo. A lo mejor tenemos alguna cosa que el enemigo nos quiere decir. ¿Sabe que usted no puede? ¿Sabe que usted me falla mucho? ¿Sabe que usted ya falló, ya no puede volver? ¿Sabe que la puerta se cerró? ¿Sabe qué? Hogar de Dios vivo en en Itagüí se cerró. Él está en nosotros y va a permanecer en nosotros, pero tenemos que reconocerlo, tenemos que aceptarlo, tenemos que comer su palabra, tenemos que vivir su palabra. Así que, mi amor, si quieres, haz la oración de fe y para terminar. Ok. Y todos la vamos a repetir, los que estamos en cámara, los que no estamos en cámara, vamos a repetirla. Volvamos otra vez al principio, de regreso al principio. Señor Jesús, Señor Jesús, hoy estamos congregados en torno a ti hoy estamos Hoy congregados en estamos congregados en torno a ti y deseamos, Señor, darte el lugar que a ti te corresponde. y deseamos, Señor, darte el lugar que a ti te corresponde. Dios, tú no eres un actor de extra en nuestra vida, Dios, tú no eres un actor de extra en nuestra vida. tú eres el Señor de nuestra vida. Tú eres el Señor de nuestra vida. Perdónanos Perdónanos porque en nuestra cotidianidad porque en nuestra cotidianidad nos vamos distrayendo de nuestro centro que eres tú. nos vamos distrayendo de nuestro centro, que eres tú. Nada ni nadie nos ha dado vida, Nada ni nadie nos ha dado vida, solamente tú. solamente tú. Hoy venimos con todas nuestras debilidades Hoy venimos con todas nuestras debilidades a pedirte, Señor, a pedirte, Señor, que nos fortalezcas en nuestra debilidad, que nos fortalezcas en nuestra debilidad, porque queremos vivir para ti hoy y siempre, porque queremos vivir para ti hoy y siempre, porque nos entendemos como tu templo, porque nos entendemos como tu templo, porque no queremos
ser mensajeros, porque no queremos ser mensajeros, sino ser el mensaje del Dios vivo. sino ser el mensaje del Dios vivo. Y para eso sabemos que necesitamos morir Y para eso sabemos que necesitamos morir a nuestros malos deseos nuestros malos deseos y a la influencia de este mundo. y a la influencia de este mundo. Gobierna sobre nosotros, Jesús. Gobierna sobre nosotros, Jesús. Nos rendimos delante de ti, Señor. Nos rendimos delante de ti, Señor. Eh, Queremos ser ese pueblo fiel, Queremos ser ese pueblo fiel, esa novia ataviada esa novia ataviada que tiene lámpara que tiene lámpara y aceite extra. y aceite extra. Y queremos escuchar solo tu voz Y queremos escuchar solo tu y voz obedecerla siempre. y obedecerla siempre. En el nombre que es sobre todo nombre, En el nombre que es sobre todo nombre, en tu nombre, Jesús, en tu nombre, Jesús, oramos. oramos. Amén y amén. Amén y amén. Amén. Bueno, entonces